Sí. Buenas tardes, ¿qué tal? Les damos la cordial bienvenida al 13º Seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez 2021, en este año en su modalidad virtual. Bueno, este seminario, el tema es de zoonosis, virus, evolución y conservación de fauna silvestre en tiempos del COVID-19 y está organizado por el Laboratorio de Vertebrados de la Facultad de Ciencias del Departamento de Biología Comparada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y hoy tenemos el gran gusto que nos acompaña el doctor Diego Santiago Alarcón del Instituto de Ecología. Él nos va a presentar la conferencia La ecología de las enfermedades de la fauna silvestre en el Antropoceno. En este momento, la doctora Kathleen Babb le hará la presentación. Adelante, Katy. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este 13º seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez. Voy a permitirme dar una pequeña semblanza del doctor Diego Alarcón, quien realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en biología y los de posgrado los realizó en la Universidad de Missouri y realizó estudios, el postdoctorado en la Universidad de Freiburg en Alemania. Estuvo trabajando en la red de biología y conservación de vertebrados del Instituto de Ecología, Asociación Civil en México, y recientemente se incorporó al Departamento de Biología Integrativa de la Universidad del Sur de Florida en Estados Unidos. Su área de interés es la dinámica ecológica y evolutiva de los sistemas parásito-vector vertebrados y usa a las aves como modelo de estudio, abordando mediante diferentes líneas de investigación esta línea, desde la sistemática, ecología y evolución de las interacciones parásito-hospedero, en particular de protozoarios, en particular en palomas, como la endémica de Galápagos. Estos estudios permitirán contar con el conocimiento sobre los impactos que tienen las distintas actividades humanas sobre la diversidad y sobre la red de interacciones en estos sistemas parasitarios. También una línea de investigación que realiza es cómo la urbanización puede afectar estas relaciones y cuáles han sido las respuestas de los bosques secos tropicales al cambio climático y el papel que han tenido las áreas naturales protegidas en su conservación. Cuenta con más de 60 publicaciones sobre estos temas y ha apoyado tanto la dirección de estudiantes de licenciatura como del posgrado, tanto del Instituto de Ecología como de otras instituciones. Le damos de antemano las gracias al doctor Alarcón y le agradecemos su participación en este seminario. Te dejamos la palabra, Diego. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues entonces voy a iniciar. Entonces de lo que les voy a platicar es un poco de cómo las actividades humanas están afectando la dinámica ecológica de las enfermedades. De manera específica, yo les voy a platicar de enfermedades transmitidas por mosquitos. En este caso es la malaria aviar. Entonces, vamos a empezar por aquí. A ver. Ahí está. A ver, una cosa es que me está estorbando. Ahí está mejor. Ok, ahora sí. Entonces, ¿por qué estudiar parásitos? Hay varios puntos de vista, ¿no? Desde simplemente por estudiar algo, porque simplemente nos gusta y nos atrae, y otras con unas razones más aplicadas, como el caso de la salud. Bueno, los parásitos de entrada son o la mitad, o según algunas estimaciones, más de la mitad de todos los organismos que hay en nuestro planeta.
Y nada más en los animales, el tipo de vida de ser un parásito evolucionó más de 60 veces de manera independiente a través de la historia evolutiva de los animales. Ser parásito, ¿qué significa? Parásito significa que tú dependes de otro organismo para poder sobrevivir. No significa que necesariamente generas alguna enfermedad. Cuando tú eres un parásito que creas un daño que lleva al otro organismo a desarrollar una enfermedad, a perder su homeostasis, entonces te conviertes en lo que se conoce como un patógeno. Y ese patógeno lo que genera, o el desbalance que genera, es lo que llamamos como enfermedad. Entonces, el que seas un parásito no significa necesariamente que vayas a crear problemas de salud en el otro organismo al que estás infectando. Ahora, ya que tenemos esos conceptos básicos, ¿por qué es importante en términos de la salud estudiar a las enfermedades emergentes? Las enfermedades emergentes son aquellas que han ido apareciendo en los últimos años, últimas décadas, ¿sí? Y puede que se conocían o puede que no se conocían, pero están generando nuevos cuadros de enfermedad. Y en estas gráficas lo que les quiero mostrar es que en el eje de las Y es el número de eventos infecciosas emergentes en humanos desde la década de los 40 hasta el 2000. Estas gráficas ya se han actualizado y lo que se puede ver aquí es una tendencia a un mayor número de eventos de enfermedades emergentes. Y los diferentes colores en la gráfica con la letrita A significa la cantidad de enfermedades emergentes provocadas por diferentes grupos de organismos, como los helmintos, los usuarios, virus y bacterias en negro. Y lo que podemos ver es que a través del tiempo los que nos han generado mayores problemas de salud son los virus y las bacterias. Y algo importante, la gran mayoría de las enfermedades emergentes que afectan a los humanos provienen de fuentes de animales. Pueden ser tanto animales domésticos como animales silvestres. En su mayoría son de animales silvestres. Ahora es importante que no nada más estemos pensando en, ay, pobrecitos de nosotros, ¿qué nos sucede a nosotros? Porque el problema lo estamos generando nosotros mismos con nuestras actividades. Y resulta que el 80% de los patógenos que afectan a nuestros animales domésticos pueden ser transmitidos a los animales silvestres y generar problemas de salud. Ahora, vamos a hablar un poquito de factores importantes que están afectando la biodiversidad a nivel mundial. Y lo que pueden ver aquí, el tamaño del círculo les indica el número de especies que ese factor está afectando. ¿Sí? El número de especies a las que de alguna manera directa o indirectamente le afecta a sus poblaciones. El más grande es sobreexplotación, luego sigue actividad agrícola, desarrollo urbano, invasiones biológicas y de enfermedades, contaminación, modificación de los sistemas y cambio climático. Pero algo que siempre me ha llamado la atención de esta gráfica es lo siguiente, que si ustedes analizan todos estos factores que les acabo de mencionar, básicamente todos se resumen en una cosa, en el desarrollo urbano. ¿Por qué? Porque el desarrollo urbano lo que provoca es que nosotros con nuestras actividades de transporte global traigamos especies que no son nativas de los lugares, traigamos enfermedades que no son nativas de los lugares. Todos los desarrollos urbanos necesitan alimento. ¿Y de dónde viene ese alimento? De la actividad agrícola. Y esa actividad agrícola también se define en términos de sobreexplotación de los sistemas, también el uso forestal. Entonces, básicamente nosotros podemos resumir todo esto y señalar a la urbanización o el desarrollo urbano como el factor principal para que todo esto genere problemas de conservación. Y todo eso junto se le conoce como metabolismo urbano. Y ese metabolismo urbano, ¿a qué nos lleva? Nos lleva entonces al paradigma de una salud o One Health,
que es lo siguiente. ¿Qué sucede en ese metabolismo urbano? Bueno, hay diferentes esferas que las señalé aquí con diferente color. Lo que vemos en el centro en gris es la zona urbana. Sí, La zona más doctor, naranjita. doctor, ¿me ¿Sí? escucha? Dicen que la presentación no ha cambiado. Yo estoy viendo por qué estudiar parásitos. No sé si le Ah, puede dar. Y caray. no ha cambiado. Sí. No ha Y cuando cambiado. dijo los círculos, yo dije, ¿cuáles círculos? Ahí no está cambiando. No, doctor. Si quiere, deje de compartir y vuelva A a ver, voy compartir. a dejar de compartir, perdón. A ver. Se De hecho, quedó no en se por ve qué- nada. Yo no veo nada. No, sí que se quedó en por qué estudiar parásitos en esa. Sí se ve, pero no Una se pantalla ve. negra. A ver. órganos sexuales, accesorios o glandulas. Yo tampoco veo. ¿Y dónde dejo de compartir? Arriba en el botón rojo donde dice dejar de compartir, maestro. Ah, ya. A ver, aquí vamos otra vez. Ahí se ve. A ver, voy a pasar otra vez. ¿Se está viendo los cambios? Se ve muy bien. Sí, sí se ven. Raros casos que son Ahí. Ahora sí ven el círculo del que les hablaba. se Sí. encuentran a 37 Ahora grados sí. centígrados y Sí, ahora sí. en temporada Ok, de perfecto. Ok. Bueno, entonces, como nos atrasamos mucho, voy a pasar acá. Entonces, les hago, si están viendo esta diapositiva donde arriba hay círculos amarillos, unas rayas rojas. Sí se ve, doctor. Sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, todas estas actividades que les había mencionado, a lo que nos llevan es a lo que se conoce como metabolismo urbano, ¿sí? Y entonces ese metabolismo urbano, ¿cómo lo podemos enmarcar o entender? Lo podemos hacer con el... Ahora, si ustedes ven en este círculo grande que les estoy mostrando ahí, cómo entender las zonas urbanas y sus alrededores, hay 3 esferas y las puse en el interior del círculo con diferente color, verde, café y negro. Entonces, la parte gris, pensemos lo que es la urbanización. La parte naranjita, rosita alrededor es la zona periurbana y todo lo demás es extraurbano y algunas partes de esa matriz extraurbana son las zonas agrícolas. Ahora, dentro de esas 3 esferas tenemos la esfera física que representa la parte de construcción, los edificios, las casas, los lagos, los parques que hay en las zonas urbanas o en las ciudades. El círculo verde que representa a los organismos que viven ahí además de las personas, que pueden ser tanto animales domésticos como animales de vida silvestre. Y la otra esfera social. En las ciudades, pues no nada más cuenta lo que hay de manera física, sino también el ambiente social, porque las condiciones sociales van a afectar cómo nos relacionamos con el desarrollo o construcción de una ciudad y cómo nos relacionamos con los organismos que cohabitan las ciudades con nosotros o los que utilizamos como alimentos. Entonces, ¿cómo se da esa actividad entre esas diferentes esferas? Bueno, ahí hay unos numeritos que coloqué. Si empezamos por el número 2, lo que nos indica ahí es que entre las actividades humanas en la zona urbana y los diferentes organismos domésticos o no domésticos, puede haber transmisión de enfermedades. Es decir, hay un grupo ahí de organismos que se les puede llamar reservorios. ¿Reservorios de qué? De potenciales patógenos. El número 3 es básicamente cómo nuestras actividades como especie modifican el ambiente en el donde se empieza a desarrollar una ciudad, que es la esfera física. El número 4 es
el conflicto que existe entre los humanos y la vida silvestre. Y por vida silvestre me refiero a todo, animales, plantas y demás grupos. ¿Por qué? Porque al modificar nosotros el ambiente estamos modificando las condiciones donde muchos de esos organismos viven y sobreviven. Y en el centro, el número 1 nos indica la interacción entre todas esas esferas que se conoce como la interfase entre los humanos, los organismos domésticos y los organismos silvestres. Entonces, este es el concepto como de una salud que nos va a permitir entender a lo que le llamamos metabolismo urbano. Ahora, ¿cómo debemos entender lo urbano? Normalmente las personas cuando se dice que algo es urbano, piensan en todo gris, calles pavimentadas, edificios, casas, pero los ambientes urbanos son mucho más complejos que eso. Y esta diapositiva en el circulito lo que les estoy tratando de representar son las mismas zonas. La parte gris es la ciudad, la parte rosa es la zona periurbana y el resto es la zona extraurbana. Pero dentro de las ciudades no nada más hay edificios, carros, calles. Hay también áreas verdes de diferentes tamaños, formas y localización espacial dentro de la ciudad. Hay áreas azules que son lagos, ríos, etcétera. Hay calles que son arboladas. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque todos este tipo de ambientes en una ciudad van a permitir que ciertas especies que no pueden sobrevivir en las zonas muy construidas aprovechen estos espacios verdes para vivir y tener poblaciones viables. Y también para intercambiar individuos entre zonas periurbanas y extraurbanas con las poblaciones dentro de la ciudad. Es decir, una dinámica de lo que se conoce como metapoblaciones o metacomunidades. Es decir, hay un flujo entre los diferentes organismos dentro, en los alrededores y fuera de la ciudad, que es lo que indicamos con las flechitas negras. Entonces, hay muchas maneras de definir lo urbano, pero es necesario definir las zonas, porque puede haber ciertas zonas que se les llama periurbanas y a pesar de eso están muy construidas. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, esta es la ciudad de Jalapa, Veracruz. Este color naranja nos define el polígono de lo que es la ciudad de Jalapa. Si nosotros agarramos este rectangulito chiquito naranja en la parte superior izquierda, lo que podemos ver es algo que se le conoce como extensión urbana. Es decir, son las zonas donde se empieza a extender la ciudad. Y en esas zonas son áreas que sí están urbanizadas, pero que van a estar en mayor contacto con cuestiones de vida silvestre, ¿sí? Porque están en la frontera, digamos, de la ciudad, a diferencia de estar en medio, en un parque en medio de la ciudad, ¿sí? Entonces es importante que a lo que voy con todas estas últimas diapositivas que les he mostrado es de que la urbanización se tiene que entender como un ambiente nuevo en esta época geológica, que por eso se llama antropoceno, ¿sí? Porque ya hay un efecto geológico en la Tierra. Y es importante entender que no son simplemente manchones grises. Hay una dinámica muy heterogénea, muy compleja que sucede dentro y en los alrededores de la ciudad. Y entender cómo esos cambios afectan la ecología de los países es muy importante porque nos va a permitir entonces poder prevenir ciertos problemas de salud, tanto para las personas como para los organismos de vida silvestre. Ok, los ejemplos que les voy a platicar a continuación son de parásitos transmitidos por mosquitos o por diferentes familias de dípteros, dependiendo del género de los parásitos, pero básicamente todos tienen un ciclo complejo en donde tienen un hospedero intermediario, que es el vertebrado, es el ave, y tienen un hospedero definitivo, que es el mosquito o el chaquiste o la mosca negra, etcétera. El que sea que chupa sangre para transmitir ese parásito, ¿sí? ¿Por qué el hospedero definitivo es el insecto?
porque en el insecto es donde se lleva a cabo la reproducción sexual, que es básicamente todas las etapas que están en esta parte superior de la pantalla. Y la parte inferior de la pantalla es la reproducción asexual que sucede dentro del organismo vertebrado. Como este es malaria aviar, pues es el caso de los pájaros, pero lo mismo sucede en la malaria de las personas y en las malarias de reptiles, de anfibios. Es decir, el ciclo de vida es muy similar. ¿Ok? Entonces, vamos a irnos a ver un poco de la ecología de los parásitos a diferentes escalas en el paisaje y cómo ciertas actividades humanas pueden o no modificar la dinámica de estas enfermedades o de estos parásitos. Entonces, el primer ejemplo que les voy a dar viene de Alemania, el trabajo que estuve haciendo durante mi postdoctorado allá. Ahorita vamos a hablar de un sitio que tiene parcelas experimentales de diferentes tipos, de pastizales, de bosques, de cosas más pequeñas, de experimentos controlados en esta zona en el sur de Alemania, que estoy señalando aquí con un circulito color rojo, rosita. Y nosotros nos vamos a enfocar en estas dos especies de aves que están apareciendo ahí, que son muy comunes, son del sotobosque, y nos vamos a enfocar en las parcelas de bosques, las cuales están sujetas a diferentes manejos. ¿Manejos para qué? Manejos para explotar los recursos forestales, es decir, extraer la madera, porque pues, las personas necesitamos eso para nuestros muebles. Entonces, en este estudio, en lugar de agarrar y decir qué tipo de extracción estaban haciendo las compañías, es decir, quitaban un árbol o los árboles más grandes de cierto tamaño, lo que hicimos fue utilizar una tecnología que se llama LIDAR, que es por rayo láser. Pasas un dron volando por esos sitios y el rayo láser va tomando diferentes medidas del paisaje. Y esas diferentes medidas del paisaje te van dando una serie de variables que son variables continuas o cuantitativas, es decir, cosas que puedes medir en unidades y no algo, decir, esto está deforestado y esto sí tiene árboles. Entonces te permite un análisis más fino cuando utilizas este tipo de variables por el tipo de información que obtienes. Entonces, nosotros generamos dos tipos de hipótesis. Una que le llamamos hipótesis de condición, en donde nosotros decimos, dependiendo del ambiente en el que vivas, por eso los arbolitos aquí del lado izquierdo, ¿sí? Dependiendo del tipo de ambiente en el que vivas, ya sea que tenga más heterogeneidad, es decir, mayor diversidad de árboles, mayor riqueza, mayor estructura en la vegetación, o sea muy sencillo, eso va a afectar la calidad del ambiente y obviamente de la comida que pueden adquirir las aves en ese lugar. Si estás en un lugar muy bueno, pues entonces tu salud va a ser muy buena, lo que puede hacer que te puedas defender de los parásitos, que es el cuadrito azul que estoy remarcando ahí. Ese es un parásito de malaria, ¿sí? Y entonces al final de cuentas, si lo primero que se afecta por el ambiente es tu condición, si tienes una buena condición, vas a estar en mejor estado de salud, lo que te permitirá tener un mejor rendimiento fisiológico, ¿sí? Si estás en un mal estado de salud, entonces estás susceptible a los patógenos que te van a generar enfermedades y tener una salud más deficiente. Ahora, ¿cuál es la hipótesis alternativa? Bueno, que dependiendo del tipo de ambiente, sea mayor o menor la probabilidad de que un ave se pueda infectar. Es decir, el ambiente directamente va a afectar la probabilidad de infección. ¿Sí? ¿Y esto cómo sucede? Bueno, acuérdense que son parásitos transmitidos por vectores y el ambiente también afecta a los vectores. Entonces, si las condiciones son favorables para las aves, también pueden ser favorables para los vectores. Y entonces
se afecta más bien la probabilidad de infectarte primero. Y entonces, si te infectas primero y tu condición es mala, entonces vas a tener un estado de salud más deficiente. Si te infectas primero, pero tu condición es buena, porque estás en un ambiente saludable, entonces tu salud va a ser mejor. Entonces, lo primero que vemos cuando hacemos un análisis general en las diferentes parcelas de bosque es que las tasas de infección, que le llamamos prevalencia, ¿sí?, son mayores siempre en esta especie de ave que se llama Silvia tricapilla y son menores en esta otra especie de ave, ¿sí?, que es Fringilla coeleps. Entonces, ¿por qué es importante empezar por aquí a ese nivel poblacional? Bueno, es importante porque de entrada nos está diciendo que estas dos especies de aves se comportan de manera diferente sin importar en qué tipo de bosque están, que es el tipo de bosque es lo que estamos señalando aquí abajo, en el eje X. ¿Sí? Ahora, poniendo a prueba las hipótesis que señalamos hace un momento, lo que nuestros resultados nos dijeron para cada una de estas especies es que la hipótesis que tiene un mayor apoyo por nuestra información que obtuvimos en campo es la hipótesis de los parásitos, lo que significa que el tipo de bosque en el que te encuentres va a afectar primeramente la probabilidad de que te infectes o no te infectes y después el estar o no estar infectado va a afectar tu salud o tu condición. Y es el mismo tipo de patrón para ambas especies. Sin embargo, si se fijan en las figuritas, hay ciertas diferencias. Por ejemplo, el que una Fringilla coeleps esté viviendo en un bosque o en una parcela de bosque que su pendiente está viendo hacia el sur, tiene una menor probabilidad de infectarse, ¿sí? Y sin embargo, vean acá en el caso de la otra especie de ave, si tú estás en ese mismo tipo de bosque donde la pendiente está viendo hacia el sur, tienes tanto una menor probabilidad de infectarte que si te infectas, lo más probable es que la intensidad de esa infección no sea tan grave, ¿sí? Sea menor. Ahora, otra variable. La entropía se refiere a qué tan heterogéneo, podamos llamarle en este caso, qué tan saludable está el bosque. Qué tan saludable está el bosque te va a afectar si te infectas o no te infectas, ¿sí? Y vean que en este caso es importante esa variable para esta especie, también para esta otra especie de ave, pero en esta otra especie de ave, en la Silvia tricapilla, podemos ver que también hay otro factor importante en la dinámica de infección, que son los gaps o las aberturas que hay en el dosel del bosque. Lo que nos está diciendo es que si tú vives en un bosque donde hay una mayor cantidad de aberturas, vas a tener una mayor probabilidad de infectarte de estos parásitos de malaria, ¿sí? Entonces, cuando uno lo ve desde fuera, la hipótesis que se apoya es que el ambiente primero afecta la probabilidad de infectarse y el que te infectes o no te infectes va a definir tu estado de salud. Y lo mismo es para las dos especies. Pero cuando uno ve los detalles de la dinámica para cada especie, lo que vemos es que hay algunos factores que son compartidos, pero hay otros que son únicos para cada especie. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí se están viendo todas las diapositivas? ¿Sí se ve mi flechita señalando cosas? Todo muy bien, doctor. Se ve. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que hicimos después? Dijimos, bueno, vamos a ver si esto que estamos encontrando en este bosque del sur de Alemania también sucede en el norte de Alemania. Y nos fuimos a muestrear en el norte de Alemania y replicamos lo que hicimos en el sur de Alemania en parcelas, ¿sí? Pero ahora no nada más nos quedamos con 2 especies de aves, sino que agarramos 7 especies de aves del sotobosque y además de eso, los mosquitos, porque acuérdense que estos parásitos necesitan transmitirse por los vectores. Si no hay vectores y no sabemos cómo están siendo afectados los vectores,
Pues simplemente no tenemos una idea completa de qué sucede en esta ecología de estos parásitos. Entonces, empezamos lo mismo, a nivel poblacional en diferentes tipos de hábitat, las tasas de infección. Lo que vemos de entrada es que nuevamente, dependiendo de la especie de ave, la tasa de infección es diferente, principalmente en este caso que es el robin europeo o el petirrojo europeo, Erythacus rubecula. Vean que siempre tiene una tasa de infección menor comparado con las otras especies que tienen tasas de infección mayores. Y estas varían dependiendo del tipo de ambiente en el que están. Ahora, ¿qué sucede con los mosquitos? Bueno, los mosquitos son afectados también por muchas variables en el ambiente. Y simplemente aquí les estoy poniendo unas para que vean la tasa de infección en mosquitos por estos parásitos de malaria. Y lo que estamos viendo es de que a mayor es la capa arbustiva en los bosques, menor es la tasa de infección en mosquitos. También, si la profundidad de la hojarasca en el sotobosque es mayor, hay una menor tasa de infección. Igualmente, si hay una humedad relativa muy alta, se reduce la probabilidad de que un mosquito se infecte. Y ustedes pueden decir, bueno, pero la humedad y la lluvia es buena para los mosquitos. Sí, pero hasta cierto punto. Si hay mucha humedad en el ambiente, estos dípteros no pueden volar porque se les llenan de agua sus alitas y simplemente se les enrollan y mueren. Entonces, mucha humedad ya no es tan buena. Ahora, el índice de manejo se refiere a qué tanto impacto están haciendo las personas con el manejo de estos bosques. Entonces, lo que estamos viendo es que a mayor manejo de las parcelas, es decir, mayor explotación, mayor la probabilidad de que estos mosquitos estén infectados. Otra cosa, a mayor heterogeneidad, ¿a qué se refiere heterogeneidad? Que en el bosque tienes tienes una estructura muy variada de los diferentes estratos vegetales. Tienes arbustos, tienes parte media, el dosel, diferentes tipos de dosel, ramas, etcétera. Entonces, lo que nos está diciendo es que si tu bosque es una estructura muy heterogénea, también aumenta la probabilidad de que los mosquitos se infecten, y esto puede deberse muy probablemente a que hay más hábitat disponible para la reproducción de los mosquitos por esa variedad de ambientes que permite la heterogeneidad. Orilla, ¿a qué se refiere este factor? La orilla se refiere a qué tan cerca el bosque está de una zona que prácticamente ya no es bosque, el efecto orilla que se le conoce, el edge effect. Si tú lo que nos está diciendo es que entre más efecto de orilla, es decir, mayor proporción de otro ambiente que no sea bosque, como un pastizal, haya alrededor de tu parcela de bosque, la probabilidad de que se infecten los mosquitos va a aumentar, ¿sí? Entonces, algo importante a señalar aquí, si ustedes pueden ver las relaciones entre la probabilidad de infectarse o no de los mosquitos, cambia dependiendo de la variable que estamos midiendo. Entonces, regresando a nuestras hipótesis anteriores, la hipótesis de condición, donde dijimos que el ambiente primero afecta la salud del vertebrado, en este caso el ave, y después la probabilidad de infectarse o no y de su salud. Y la hipótesis de parásitos, que es que el ambiente primero afecta la probabilidad de ser o no infectado y luego de que esta infección te produzca la salud, es decir, la probabilidad de conseguir un parásito. Pero dijimos que estos parásitos los transmiten los vectores. Entonces, eso lo habíamos dejado fuera en el modelo anterior, si ustedes recuerdan. Y aquí en este caso, como ya de los vectores, los estamos incluyendo en nuestra hipótesis. Y lo que estamos diciendo es que el ambiente va a afectar primero la sobrevivencia y la reproducción o las poblaciones de los vectores que transmiten estos parásitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues si no hay vectores, no hay transmisión de parásitos. Entonces tiene que afectarse primero el vector. Entonces vamos a ver cómo el ambiente afecta el vector y vamos a ver si
al afectarse el vector, también el ambiente afecta al vertebrado y esto después afecta tu probabilidad de infectarte o no, o vamos a ver si es al revés. Si primero sucede que hay un efecto en la probabilidad de infectarse o no. Entonces hicimos lo mismo, el mismo tipo de análisis y lo que resulta de entrada es que los vectores ni pintan en nuestro modelo, lo cual nos sorprendió muchísimo. ¿Por qué nos sorprendió? Porque pues necesitas a los vectores para transmitir el parásito. Pero lo que nos están diciendo nuestros datos es que para determinar la dinámica de la infección en estos sitios donde estudiamos, el vector realmente no tiene un efecto significativo en los datos. Entonces lo que encontramos nuevamente es que la hipótesis que se apoya es que el ambiente primeramente afecta la probabilidad de adquirir un parásito o no, o bueno, de infectarte o no, y eso subsecuentemente va a afectar tu estado de salud como vertebrado. Y aquí abajo, pues simplemente es la parte ya un poco más estadística mostrando los factores del ambiente que son importantes para determinar la probabilidad de infección. Por ejemplo, si tu parcela está con una pendiente hacia el sur, la cantidad de aperturas que hay en el bosque y qué tan heterogéneo es el bosque. Son tres de las variables importantes definiendo la probabilidad de si te infectas o no y después de cómo va a estar tu salud. Entonces, resumiendo, pues hay diferentes dinámicas de infección para diferentes especies de hospedero, los cuales responden a las mismas condiciones ambientales. O sea, esa hipótesis la comparten los hospederos, pero las dinámicas particulares son diferentes para las diferentes especies de aves. Es decir, si tú eres el ave A, tu dinámica va a ser de una forma a las mismas condiciones. Si eres la especie de ave B, tal vez sea la misma, pero tal vez cambie. ¿Sí? Entonces hay un patrón general, pero varía dependiendo de qué especie de ave estás estudiando. Y lo más interesante fue el asunto de esa hipótesis que nuestros datos apoyan, donde los vectores, al parecer, no son tan importantes para determinar la probabilidad de infección, lo cual es algo sorprendente, pero bueno, es lo que encontramos en esta serie de datos en Alemania. Ahora, vamos a saltarnos a Jalapa, a Veracruz, en donde hicimos unos estudios en diferentes tipos de uso de suelo. Aquí lo que vemos en el mapita son el polígono de la ciudad de Jalapa y abajo Coatepec. Y lo que tenemos, el número 2 es un bosque urbano, el número 3 es un bosque periurbano, el número 5 es un potrero, el número 4 es un cafetal de sombra y el número 1 es nuestro sitio control, que es un bosque de niebla bien conservado. Entonces, aquí estudiamos a este pajarito. Bueno, estudiamos a varios, pero les voy a dar este ejemplo. Lo que se sabe en ecología urbana es que cuando vas de un sitio no urbanizado a una ciudad o a un grado de urbanización mayor, la riqueza de especies en general disminuye y la abundancia de las especies que se pueden adaptar o vivir en las ciudades aumenta, que es esta grafiquita de aquí arriba. ¿Sí? Entonces, la riqueza hacia las ciudades disminuye y la abundancia de las especies que sobreviven al proceso de urbanización aumenta dentro de esos ambientes urbanos. Lo que les estoy mostrando aquí es la riqueza, en esta gráfica superior izquierda, es la riqueza de especies de parásitos que detectamos en este pajarito. Y lo que ven en el eje X son los diferentes ambientes. Vamos desde el bosque, en el A, aquí, el primero del lado izquierdo es el bosque bien conservado. El que le sigue es el cafetal de sombra. Luego nos vamos al potrero, luego al bosque periurbano y luego a la zona urbana. Y lo que es de riqueza de especies de parásitos es el mismo patrón que se ha observado en especies de vida libre, que la riqueza de especies disminuye conforme el grado de urbanización aumenta. ¿Sí? Ahora, aquí abajo lo que tenemos es la estructura
de la riqueza y además de la abundancia de las especies que encontramos en estos mismos sitios. Empezamos con el bosque en el lado izquierdo, el cafetal, el potrero, el bosque urbano y el bosque urbano. Lo que estamos viendo obviamente es que el número de especies de parásitos disminuye, como habíamos dicho, pero algo interesante que es diferente al patrón que se ha visto en vida libre es que la dominancia por abundancia no es como se espera, es decir, que hacia la zona urbana hay una mayor dominancia por unas cuantas especies. De hecho, la riqueza es muy baja, como pueden ver acá en el lado inferior derecho, y está dominado por esta especie de parásito que está en el cuadrito morado. Entonces, la riqueza disminuye y la dominancia, pues básicamente se mantiene igual en los diferentes ambientes. Por los lugares hay un parásito que domina la comunidad en términos de su abundancia. Ahora, esta misma especie sucede algo interesante cuando analizamos la tasa de infección. Cuando analizamos un grupo de parásitos del género Hemoproteus, que son hermanitos, digámoslo así, de la malaria aviar, que son los de Plasmodium, lo que vemos es que estos parásitos son más comunes o hay una mayor incidencia de estos parásitos en las zonas bien conservadas, en el bosque de niebla y en el cafetal de sombra. Pero cuando nos acercamos a sitios con mayor grado de urbanización, estos parásitos se vuelven menos comunes. La tasa de infección disminuye. Y esto es en dos épocas, en secas y en lluvias, pero el patrón es el mismo. Pero ¿qué sucede con los parásitos de la malaria aviar? Es el patrón inverso. Los parásitos de malaria aviar son raros en las zonas bien conservadas, pero son más comunes en los ambientes urbanos. ¿Sí? Ahora, esto es para este pajarito, que es Chlorospingus flavopectus. Ahora, el pajarito de acá abajo, que es Arremón bruneinuca, lo que vemos es que las prevalencias para la malaria aviar aquí son como las que vimos en este otro pajarito. Son más altas en la zona urbana, aquí lo estamos viendo, el UF, ¿sí? Tanto para la época seca como para la época de lluvias, ¿sí? Pero es más marcado en la época de secas. Entonces hay una diferencia significativa y los parásitos de malaria se vuelven más comunes en zonas con un mayor grado de urbanización. Ahora, ¿qué factores del ambiente están afectando que aumente o que disminuya esa probabilidad? Bueno, para este pajarito, para el Chlorospingus, lo que vemos que para los parásitos de Hemoproteus es que la cobertura del dosel tiene un efecto positivo. A mayor cobertura de dosel, mayor probabilidad de que te infectes de un parásito del género Hemoproteus. Pero a mayor cobertura de sotobosque, es decir, más arbustos, la probabilidad disminuye. Y es lo mismo para el caso del Plasmodium, pero al contrario. Es un efecto negativo la probabilidad de infectarse con malaria aviar cuando hay mayor cobertura de dosel y hay un efecto positivo cuando hay mayor cobertura arbustiva. Eso para la malaria aviar. ¿Eso qué nos está diciendo? Un poco lo que vimos en la gráfica anterior, pero aquí ya tenemos factores de la vegetación, del hábitat, que nos indican por qué se da esa relación. Y lo que estamos viendo es que zonas urbanas, pues obviamente la cobertura de dosel pues es menor, va a haber menor número de árboles. Entonces, ese factor ya está generando un problema para estos pajaritos. ¿Por qué? Porque va a disminuir su probabilidad de infección en este caso, ¿sí? Ahora, si vemos el otro pajarito acá, el arremón, lo que estamos viendo es que este pajarito nada más está siendo afectado por la cobertura del sotobosque. ¿Qué tan denso es la vegetación en el sotobosque? Y tiene un efecto negativo sobre la probabilidad de que se infecte de malaria aviar, ¿sí? Ahora, si estamos viendo esto,
las dinámicas son un poco diferentes entre estos dos pajaritos. ¿Por qué? Porque este pájaro, el Chlorospingus, tiene una relación positiva entre la cobertura del sotobosque y la probabilidad de infectarse, es decir, a mayor cobertura, mayor probabilidad de que se infecte con malaria aviar. Pero este pajarito es al contrario. Para él es benéfico que haya una mayor cobertura en el sotobosque porque reduce su probabilidad de infectarse. Entonces estamos viendo diferentes dinámicas en dos especies que habitan en los mismos sitios. Ahora vamos a pasar, ya vimos un poco de cosas de paisaje, vamos a pasar a nivel local. Entonces, ¿qué vamos a ver en el nivel local? Vamos a regresarnos a Alemania y nos vamos a enfocar a un bosquecito urbano, que es este señalado aquí en el mapa con el círculo azul y la raya roja, que se llama Muswald, y lo estoy señalando acá en la fotografía. Ahí se alcanza a ver. Bueno, estudiamos todas estas aves del sotobosque y de entrada, como los casos anteriores que vimos, pero a nivel de paisaje, esto es a nivel local, pero estamos viendo lo mismo, que hay diferentes tasas de infección en diferentes especies de aves. Hemoproteus y malaria aviar, pues tienen una mayor tasa de infección en general en todas las aves, que si estás infectado por otro parásito que se llama leucocitosón. Sin embargo, en el caso de esta especie de ave, la tasa de infección es mayor por leucocitosón que por malaria aviar o por hemoproteus. Y lo que podemos ver es que hay variación entre las diferentes especies de aves, ¿no? Hay heterogeneidad en las probabilidades de infección y de con qué te estás infectando. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Este mapita es un mapa mostrando el área que muestreamos de este bosque urbano y los circulitos simplemente nos están indicando a escala local qué sucede con los organismos que fueron muestreados en cada uno de esos circulitos. Circulitos negros nos están diciendo que todos los organismos que fueron capturados en esa área, si su tasa de infección es alta, la probabilidad de que todos los individuos en esa área tengan una tasa de infección alta es también mayor. Es decir, es como un efecto positivo. Si yo estoy infectado, mi vecino va a estar infectado. Lo contrario son los circulitos grises con raya continua, donde si yo no estoy infectado, lo más probable es que mi vecino no esté infectado. Y hay algunos casos, como el grisecito con estas rayas rotitas negras, donde es lo contrario. Una dinámica inversa. Si yo estoy infectado, hay una alta probabilidad de que mi vecino no esté infectado y eso todavía no logramos entender bien por qué se da. Pero lo importante aquí es que estamos viendo que a escalas también muy locales, las dinámicas de infección van a cambiar y va a depender tanto del lugar espacial donde tú estés como de la especie de ave que estés analizando. Y lo tratamos de resumir aquí. Aquí vemos la dinámica y los factores importantes que afectan la probabilidad de infección. Voy a agarrar nada más un ejemplo porque pues tardaría mucho en ir en todos estos, pero por ejemplo, en este caso, en este pajarito, en la parte superior, ve cambios dependiendo del año en el que fue muestreado. En el año 2011 hay una mayor probabilidad de infectarse si tú eres mayor que un año. Es decir, ya no eres un juvenil. Pero si eres un juvenil, nos vamos acá hacia el lado izquierdo, la probabilidad de infección va a depender de qué tan cerca estás de una fuente de agua, en este caso de un arroyo. Y lo que dice es que entre más cerca estés de una fuente de agua, mayor va a ser la probabilidad, es decir, 38% de probabilidad de que te infectes, a que si estás más lejos, donde la probabilidad se vuelve cero. Pero ¿qué sucede cuando analizamos este mismo pajarito en el 2013? También hay un efecto de la edad en la probabilidad de infección, pero ahora la edad también tiene una interacción con la condición física del individuo. ¿Sí? Y esa condición física va a determinar qué tanta es la probabilidad de que te infectes. Por ejemplo, si eres un adulto y tu condición corporal es
es menor o tienes una condición corporal más débil, mayor es la probabilidad de que te infectes comparado con alguien que tiene una condición corporal mejor que tú. Y así vamos viendo en las diferentes especies de aves que las variables que importan cambian entre las especies. Por ejemplo, para este Editacus rubecula, el petirrojo europeo, importa mucho en el año 2011 la distancia a cuerpos de agua y en el 2013 la distancia a cuerpos de agua, pero también qué edad tienes en ese año. ¿Sí? Entonces, si pueden ver, las dinámicas son muy complejas. Entonces hay que hacer a nivel espacial, a diferentes escalas espaciales y a diferentes escalas temporales. Entre más años o más épocas tengamos en diferentes años o muestremos cada mes, mejor va a ser la información que obtengamos para entender estas dinámicas de cómo cambian dependiendo de los factores del ambiente. Ahora, un ejemplo para muchos que están en Ciudad de México es con el Passer domesticus. Lo que hicimos fue agarrar Passer domesticus en Milpa Alta, aquí en la zona B, y ahí en el área de la UNAM. Es decir, Passer domesticus que están en Ciudad de México, pero en áreas rurales y dentro de la Ciudad de México. Y lo que hicimos con estos pajaritos, pues obviamente fue ver si estaban infectados o no. Tomamos una muestra, pero esos pajaritos luego los metimos en cautiverio. Y los tuvimos en cautiverio por 15 días y quisimos ver si su estado de infección y su intensidad de infección, es decir, qué tantos parásitos, si estás infectado, cuántos parásitos traes, si eso cambiaba con el efecto del cautiverio, que es como generar un estrés en los animalitos. Tenían agua y comida y estaban ahí, lo único que hacíamos era agarrarlos para tomar la muestra de sangre y buscar los parásitos. Bueno, lo que encontramos cuando hicimos el trabajo de campo es que la tasa de infección por malaria aviar era significativamente mayor en la zona rural, en Milpa Alta, que en los passers de la zona interna de la ciudad. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede cuando hicimos el experimento? Cuando hicimos el experimento, encontramos es que después del cautiverio hubo un aumento en la tasa de infección de los animalitos, tanto en la zona urbana, que son estos bolitas negras, como en la zona rural. De hecho, en la zona rural resultaron que al final todos los animalitos que capturamos sí estaban infectados, pero lo que sucede es que esa infección que no detectamos al inicio era una infección latente y lo que creemos es que después del cautiverio con el de esa infección que ya traían. Pero lo que seguimos viendo antes y después del experimento es que las tasas de infección siempre fueron mayores en la población de Milpa Alta que en la población dentro de la ciudad. Ahora, el otro resultado interesante es que la severidad de la infección, es decir, cuántos bichos traes cuando estás infectado, en el caso de los machos, en el área no urbana, es decir, en Milpa Alta, después del cautiverio, fue significativamente mayor. En el caso de los passers del área urbana que capturamos ahí en la ciudad, no cambió la intensidad, pero en el caso de los que capturamos en Milpa Alta, la intensidad de infección se incrementó después del cautiverio. O sea, realmente para esos passers domésticos de la zona agrícola, el estar dentro de la zona urbana y siendo manejados regularmente por personas y estar en un edificio como que sí les creó más un problema a ellos que a los passers, que es la misma especie, pero que es la población que vive en la ciudad. Al parecer están adaptados a ese tipo de estrés por las personas o por las actividades que se dan dentro de una ciudad. Otra cosa importante a resaltar es por qué en Milpa Alta hay una mayor tasa de infección. Bueno, en Milpa Alta las condiciones son distintas. Hay otro tipo de estrés y hay una mayor diversidad de otras fuentes
tanto de fuentes de parásitos de aves, porque hay una mayor riqueza de aves en Milpa Alta que dentro de la ciudad. Y todo eso lo que puede hacer es que ayude a la transmisión de este tipo de parásitos y que se infecten más los organismos. Las condiciones son diferentes y eso al parecer se está reflejando en la tasa de infección que estamos viendo entre estas dos poblaciones. Ahora, en cuanto al estado de salud, ¿qué encontramos? Bueno, lo que estamos viendo es que antes de meter a los animalitos al cautiverio, los Passer que estuvieron, que son de Milpa Alta, tuvieron un mayor estrés, un estrés significativamente mayor que los que están en la ciudad. Ahora, después del experimento que encontramos, el resultado significativo que encontramos es que el estrés de los Passers de Milpa Alta disminuyó cuando estuvieron en cautiverio. Eso nos está indicando tal vez que a pesar de que sí es estresante para ellos el estar en un ambiente urbano, pues tienen comida, tienen agua todo el tiempo, están en unas condiciones donde tal vez no se sienten amenazados por gatos o yo qué sé, y su cantidad de estrés disminuyó después de los 15 días de cautiverio. Eso es un poquito similar a un resultado de campo que se encontró en este estudio, igual para el Passer, donde estamos viendo que el estrés es menor en la población urbana que en la rural. Entonces, al parecer, el estar en la zona urbana como que es más previsible el ambiente y eso les ayuda a tener un mayor grado de relajación, por decirlo de alguna manera. Ahora, en cuanto a su condición fisiológica medida con hematología que encontramos antes de meterlos en cautiverio, lo que vimos es que había una mayor proporción de eritrocitos inmaduros en circulación en la población de Milpa Alta que en la población de la ciudad. ¿Esto qué nos está indicando? Bueno, que tal vez el estrés de esas zonas rurales para estas especies de aves lo que hace es que generen una respuesta fisiológica en donde tienen que producir una mayor cantidad de células rojas, incluso aunque no estén maduras, para compensar tanto por efectos de estrés, por efectos de infección o tal vez por alguna lesión, porque también el aumento en circulación periférica de eritrocitos inmaduros puede ser por alguna hemorragia. Biológicamente, al parecer, las aves de Milpa Alta también están en una condición fisiológica como más deficiente. Después del cautiverio, lo que vimos es que para el caso de los Passers, su condición fisiológica empeoró. Tal vez para ellos estar acostumbrados sí a las personas y a los estreses de la ciudad no es tanto el problema fue ya estar ahora sí en cautiverio y ser manejado por personas de manera regular. Es complicado interpretar estos resultados, pero es más o menos lo que tratamos de hacer, ¿no? Con estos resultados que nos han surgido. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Las ciudades tienen menor riesgo de infección para las aves? Bueno, pues depende de qué ave eres, ¿verdad? Si eres el Passer, pues los resultados que presentamos dicen que sí. Dicen que si tú estás en la parte gris de la ciudad, pues tu probabilidad de infectarte es menor. Y puede ser por varias razones. Puede haber un menor número de vectores, de mosquitos que transmiten el parásito. Tal vez en la ciudad hay control de plagas, entonces pasan y rocían insecticidas y eso reduce las poblaciones de vectores, etcétera. Pero, ¿qué dice este pajarito? Porque este pajarito también lo estudiamos dentro de la ciudad, pero en una zona verde de la ciudad. Acuérdense que la urbanización es heterogénea, no todo es gris. Y en la parte verde de la ciudad lo que encontramos es que el arremón tiene una mayor probabilidad de infectarse, muy probablemente porque las condiciones semejan a algo más natural al estar en una reserva.
Y para este pajarito, ¿qué encontramos? Bueno, pues para este último pajarito, para el Chlorospingus, lo que sucede es que, pues ahora sí que depende del tipo de parásito que te infecte y del lugar en donde tú estés en el paisaje. Urbanas, hay mucha probabilidad de que te infectes con malaria aviar. Si no estás en zonas urbanas, la probabilidad de que te infectes es mayor para parásitos de Moproteus. Entonces, si pueden ver, no es algo sencillo, es difícil ir interpretando las cosas y saber qué va a suceder, porque ahora sí que dependiendo del sapo es la pedrada. Ahora, para reflexionar, y ya con esto termino para que tengamos tiempo para discutir y hagamos preguntas. Entonces, los resultados nos dicen que sí, hacia la urbanización, la riqueza disminuye y en ciertos casos la abundancia va a aumentar, no para todas las especies. Ahora, en esta gráfica quiero dejarles para pensar un poco. De las actividades humanas que no hablé en esta charla, pero que son importantes y que generan problemas para las aves en general, tenemos en primer lugar a los gatos, tenemos las ventanas de los edificios, los automóviles, las líneas de electricidad, como los factores antrópicos o antropogénicos que generan millones y hasta billones de mortalidad en aves, ¿sí? Entonces, ¿cómo estos mismos factores van a afectar la dinámica de los parásitos? Pues todavía no lo sabemos, porque hasta donde yo sé, no hay estudios donde se esté analizando cómo se afecta la transmisión de ciertos parásitos de aves o cómo los parásitos afectan a las aves dependiendo de la población feral que haya de gatos. Eso es algo para pensar y analizar, porque pues todos estos son factores que estresan a las aves y que le generan mortalidad, pero nada más el que haya gatos, ya con eso es estrés suficiente para un ave, lo que puede afectar su fisiología y lo que puede hacer que se vuelva más susceptible a ciertos patógenos. Y si el gato no la mató, tal vez el estrés que generó el gato y la deficiente fisiología que generó ese estrés, pues va a hacer que se muera el pájaro por una enfermedad. Entonces, ese tipo de dinámicas que no son directas no las entendemos bien, pero vean cuántos factores hay que generan millones y billones de muertes de aves silvestres en Norteamérica, que están ahí, que son debido a las actividades humanas, pero que no sabemos el efecto directo o indirecto que tienen sobre la salud de las aves. Entonces, pues con esto concluyo y les agradezco mucho su atención. Espero que se haya entendido la charla y que haya sido suficientemente interesante y que tengan algo que llevarse a casa de la plática. Así que muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Diego. Muy, muy interesante tu plática. Tienes varias preguntas. Muchas felicitaciones por lo interesante de este tema y que realmente pues nos dice que en estos aspectos estamos todavía en pañales. Carlos Tejeda Cruz pregunta, ¿por qué no se integró al modelo la densidad poblacional de los hospederos? La densidad poblacional de los hospederos, porque no teníamos esa información. No, las capturas que teníamos nosotros era de redes de niebla, no hicimos los censos de aves. Eso de hecho ya se hizo después de que hicimos este trabajo. Entonces al momento pues no era el objetivo, segunda no teníamos la gente para hacerlo y la única manera en que pudimos medir, y no fue la densidad poblacional, fue la abundancia relativa, fue con los datos que obtuvimos de las mismas redes de niebla. Al final de cuentas, las redes de niebla pues es un método de muestreo, no es el óptimo si quieres medir densidades,
pero sí te sirve para hacer un cálculo de abundancia relativa. Y ese lo utilizamos y realmente no tuvo un efecto. Y eso lo esperábamos, ¿por qué? Porque todas las aves que estudiamos en el sotobosque son las aves más comunes. Entonces los números entre ellas va a variar poco. No integramos a los análisis aves que caen poco en las redes de niebla. ¿Por qué? Pues porque precisamente no tenemos un tamaño de muestra suficiente para hacer los análisis estadísticos. Pero sí, eso es muy importante, ¿no? Hacer los censos formales en los sitios para tener los datos de densidades poblacionales, porque eso sí puede ser una variable muy importante en estas dinámicas. Ok, tienes muchísimas preguntas, entre ellas piden, por favor, si nos compartes en el chat cómo se pueden comunicar contigo. Ajá. Y mientras te pongo la otra pregunta. Jacqueline Soriano menciona que excelente presentación, muy interesante y compleja la parasitología del paisaje. Y pregunta, ¿el concepto de una salud, entre comillas, está relacionado con lo que se conoce con triada epidemiológica ecológica? Triada epidemiológica. Bueno, es que sí, uno de los presentadores anteriores, Alonso Aguirre, hubiera sido excelente para responder eso, porque yo todavía tengo confusión en qué le llaman a ellos EcoHealth y One Health. Para mí prácticamente son lo mismo, ¿no? Incluso hasta ahí podemos meter lo que se conoce como medicina de la conservación, porque tiene esa tríada o esos tres círculos donde importa la salud humana, la salud del ambiente y la salud de los animales, ¿no? Y al final de cuentas, One Health, pues es lo mismo. Queremos que todo esté saludable para que las dinámicas se estabilicen y no tengamos problemas de salud como el COVID-19, ¿no? Entonces, yo veo el EcoHealth, el One Health y la medicina de la conservación como sinónimos más bien. Bueno, Lisbeth Raigosa pregunta si existe relación de doble parasitismo, que un parásito induzca la infección de otro más agresivo. Sí, esa es todavía una escala más de complejidad. Esa es una muy buena pregunta porque sí, se ha visto de hecho que dependiendo de los parásitos con los que estés infectado, si es más de uno, te puede ir peor de salud o de salud, porque resulta que los bichos están compitiendo allá adentro. Y te puede ir peor porque están compitiendo por el mismo recurso, peor porque están utilizando diferentes recursos del mismo organismo, o te puede competir entre ellos mismos, están bloqueando. Esa es una manera de ver la interacción dentro de un hospedero que está infectado con diferentes organismos. Lo que tú preguntas son como los efectos de prioridad en ecología en animales de vida libre. Si yo estoy infectado con el parásito A, eso aumenta la probabilidad de que me infecte el parásito B, o la disminuye, o no hay nada, o no sucede nada. Es independiente de que si me infecto de A, no, me puedo infectar de B, no afecta la probabilidad. Pero entonces, eso es lo mismo que ahorita en todo lo que les platiqué, no hay una única respuesta, no hay una generalidad, porque depende de los parásitos que estén involucrados, en la... Incluso hay unos trabajos experimentales de unos amigos en Lituania, donde agarran diferentes cepas de la malaria aviar, y dependiendo de la cepa con la que estés infectado, te puede ir peor o te puede ir mejor o te quedas igual. Entonces, no es tan sencillo incluso con una misma especie de parásito. Y eso se conoce bastante bien en parásitos de humanos, ¿verdad? Pues por obvias razones. Pero en cosas de vida silvestre lo que estamos viendo es lo mismo, ¿no? Es difícil hacer generalizaciones. Y sí es muy importante, eso no quiere decir que no sea importante analizar estas interacciones, es súper importante analizarlas porque pues
no es lo mismo infectarte con la malaria aviar que te mata que con un tipo de malaria aviar que sea más leve. Entonces, si es algo que te va a matar, pues urge saber qué va a suceder si también te infectas con otro bicho. ¿Mm? Ok, gracias. Anselmo García Zambrano pregunta que si tienes estudios recientes de Columba Libia y sobre su importancia como transmisor de enfermedades zoonóticas. No, recientes no. Mi trabajo con las palomas ya tiene muchos años. De hecho, fue para mi maestría y mi doctorado y desde entonces ya no he trabajado con ellas. Lo que sí te puedo decir es que las palomas serían un modelo excelente para estudios de infecciones de diferentes grupos de parásitos o de un mismo grupo de parásitos con diferentes especies, porque son fáciles de infectar, son fáciles de criar y aparte los permisos te los van a dar porque como las autoridades los consideran plaga, entonces no te van a negar que las utilices. Yo no hago experimentos porque pues no lo encuentro ético, ¿no? Pero pues respeto porque a los que sí lo hacen porque es muy necesaria esa información. Simplemente yo no tengo el estómago para hacerlo aún. Pero yo te recomiendo que si te interesa las dinámicas de parásitos dentro de un hospedero y a nivel poblacional, para hacer experimentos, las palomas comunes serían un excelente modelo de estudio. Ok. Bueno, Patricia Gómez te felicita por tu plática tan interesante y pregunta, ¿qué va a pasar con esas aves urbanas que migran a lo rural por la desaparición del bosque urbano por las plagas que están teniendo? ¿Qué va a pasar con que migren a lo rural, del urbano a lo rural, porque están perdiendo las áreas verdes? Ajá. Pues yo creo que lo más interesante ahí sería agarrar una especie de ave que sí se detecte que se esté moviendo por la pérdida de áreas verdes y que se estudie primero a nivel poblacional qué está sucediendo al contacto con poblaciones residentes en las áreas rurales, porque de entrada pues va a haber competencia, ¿no? Por los recursos. Tal vez pueda aumentar la mortalidad o tal vez la alta competencia puede hacer que las tasas de infección se eleven. Entonces no es algo sencillo de responder, pero si alguien quiere estudiar eso, yo lo que recomendaría es que busquen un ave que sea bastante común para poder entender la dinámica. Ok. Paulino Fermín te felicita por tu plática y comenta que esto nos permite dar sentido de cuidado a las aves que forman una parte fundamental de la ecología. Y yo quisiera complementar con una pregunta mía de, bueno, dado tantas variables que hay, entonces en el momento no habría un modelo posible de medidas de mitigación. Es que no creo. Ok. Déjame pensarlo un minuto para tratar de darte una mejor respuesta. Una de las razones por las que generamos el tipo de hipótesis como la que presenté, que son como más generales, quitando varios de los detalles, es precisamente para tratar de encontrar una generalidad. Y en ese ejemplo, al menos en el caso de Alemania, la generalidad es que el tipo de bosque en el que estés es lo que va a afectar la probabilidad de que te infectes o no te infectes, tú siendo un ave, ¿sí? Entonces ahí lo que se podría hacer es agarrar y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las variables del ambiente que son las que realmente están afectando las tasas de infección? Y entonces ir y detectarlas y hacer manejo sobre esas variables, ¿sí? Pero a ese nivel. Y entonces seguramente eso te va a afectar la dinámica de probabilidad de infección,
pero el problema es que si tú agarras y empiezas a manejar una variable en el ambiente, puede que le arregles el problema a la Silvia tricapila, pero le empeoras el problema a otra especie de ave, ¿no? Ujú, sí. Entonces, yo creo que no es tan sencillo agarrar y decir, vamos a manejarlo así, porque hay la diversidad dentro de un bosque es tan alta que es difícil entender por dónde van a venir los golpes, ¿no? Más Claro. bien lo primero es como tener el ensamble completo, hacer unos análisis de redes de interacción, y eso te puede ayudar un poquito mejor a entender. Un ejemplo, una de mis estudiantes acaba de publicar un artículo donde analizamos estos sistemas de parásitos en aves en un gradiente de elevación, ahí en la zona de Veracruz. Fuimos desde la costa hasta el bosque de pino, y lo que encontramos es que cambiando el tipo de hábitat, es decir, si nos vamos de las selvas de dunas y pasamos a la selva seca, ya hay un reemplazo de la comunidad de especies de aves que están ahí. Algunas se comparten y algunas no. Ahora, si vas de la selva seca al bosque de niebla, hay otro recambio de especies. Entonces, en ese gradiente ambiental lo que vemos es que lo que sucede, digamos, en el bosque de dunas, no va a afectar a lo que sucede en el bosque de niebla, porque hay un reemplazo total tanto de los hospederos como de la mayoría de los parásitos que infectan a esas aves. Entonces es como que están ahí de una manera aislada, como en módulos. Entonces, cuando uno hace análisis de interacciones, si tú detectas módulos, uno podría pensar que esos módulos te pueden permitir un mejor manejo de algún problema de salud. ¿Por qué? Porque las interacciones son como de alguna manera aisladas. Entonces, sí Se hay un chingo del ciertos... viernes, otro chingo del sábado. Y ayer me chingué los del viernes y los Por del favor, sábado. apaguen su micrófono. Perdón. eh, entonces, estaba hablando de parásitos. Sí. Entonces, sí va a haber ciertos aspectos o patrones que te permitan tratar de hacer algún tipo de manejo, pero yo no creo que sea tan sencillo como en el caso de enfermedades de humanos que viven en la ciudad, porque casi esas enfermedades en su mayoría son de transmisión directa, ¿no? Digamos la gripa, una cosa así. Eso está bien sencillo, pues la gripa, transmisión directa, solo afecta a humanos y no hay nadie más en la ecuación. Pero en estos otros casos se vuelve bien complejo. Ok. En otras, Anselmo García menciona que en otras pláticas han dicho que hay estudios que indican que probablemente se pierdan las poblaciones de animales de cambio de ciudad a rural. Es un comentario. De cambio de ciudad a rural, que se pierdan las poblaciones de animales que están Ajá. en la ciudad. Ajá. Ok. Pues Aquellas que van de ciudad a sí. ambientes rurales. Sí, es que es muy probable y todo depende de qué tipo de especie eres tú. ¿A qué me refiero con eso? Cuando uno está estudiando ecología urbana, hay tres tipos de especies. Hay especies que les llaman residentes o dwellers, que son como la paloma, el passer domesticus, los anates, que viven en la ciudad y sobreviven súper bien en la ciudad, son exitosos ahí y no necesitan más allá de la ciudad. Están los que se les llaman ¿qué? Que se pueden adaptar al ambiente urbano, pero también utilizan las áreas verdes urbanas y las áreas periféricas de la ciudad. Y están los que son evitadores, los que les dicen avoiders, que simplemente llegas y se empieza a desarrollar una ciudad y adiós, no pueden sobrevivir en condiciones de urbanización. No los encuentras más en las zonas urbanas, aunque haya áreas verdes, sino que siempre están en las zonas extraurbanas. Entonces hay esos tres tipos de organismos.
Entonces, dependiendo de qué tipo de organismo eres tú, pues sí puede suceder eso. Es lo mismo, ¿no? Antes de haber una ciudad, pues no había pácer, no había palomas de las domésticas. Llegó la ciudad y pues aparecieron. Si tú desapareces el ambiente en las que están adaptadas y son favorecidas, pues muy probablemente sus poblaciones van a sufrir o van a desaparecer, ¿no? Entonces, pero no es posible hacer una generalización. Ok. Andrea Trejo comenta respecto a las episodias ocasionadas por hongos entomopatógenos en poblaciones de insectos. ¿Cuál sería el reto para utilizar hongos entomopatógenos como agentes de control biológico de insectos? Pues lo primero, que realmente haya estudios experimentales donde detectes que ese hongo sí elimina a la gran mayoría de la población. Por gran mayoría te estoy hablando de más del 95%, si no es que hasta más. Yo no sé de invasiones de control biológico. Esa sería una buena pregunta para gente del INECOL, que hay un grupo fuerte ahí de control de plagas y vectores. Pero lo que sí te puedo decir es que tú necesitas que el control biológico que utilices reduzca la población que quieres controlar al mínimo. Ya. Reproducción de esos pocos que sobrevivieron de esos organismos es alta, pues de nada sirvió tu control biológico. Y la otra cuestión que yo encuentro muy importante por cuestiones éticas es de que antes de liberar un control biológico tienes que asegurarte de que no va a afectar cosas que no quieres que afecten el ambiente donde lo vas a liberar. Entonces tiene que haber mucho trabajo de laboratorio experimental antes de aceptar el uso de un control biológico, porque puede que no nada más afectes una cosa, ¿sí? Claro. Y bueno, por último, preguntan si tienes datos de zoonosis sobre estudios de murciélagos en México. Mira, tenemos un estudio por ahí que salió el año pasado, no tanto de zoonosis, pero un análisis de redes de interacción de ectoparásitos en mamíferos silvestres, y dentro de los mamíferos ahí están los murciélagos. También tenemos datos para el continente americano, ese lo publicamos igual el año pasado, donde utilizamos murciélagos, pero analizando dengue. Entonces esos los pueden, por ahí les puse la liga de mi página web, y por ahí hay otra liga a un blog que yo tengo, y ahí pueden ver todos, la lista de artículos los pueden encontrar ahí. Si quieren algún PDF me dicen, me escriben un correo y yo se los mando. Entonces, en el caso de murciélagos, pues son esos, y con el equipo de Gerardo Susana ahí de la UNAM, sacamos un par de cosas, pero más tipo metaanálisis de los murciélagos y los virus que los afectan, flavivirus en general. Entonces, eso es lo que tenemos como equipo de trabajo, ¿no? Para los murciélagos. Bueno. Y bueno, por último, pregunta, ay, es que se cambió, permíteme. Pregunta Alan Chavarría, si sabes si la interacción de las poblaciones de las aves en la ciudad y las poblaciones de otros animales, como por ejemplo las ardillas, si tienen algún efecto en los parásitos, si aumentan o disminuyen. Si entiendo bien la pregunta, es como si las interacciones de las especies de aves dentro de la ciudad con otras especies que también son de ciudad, pero que no son aves, como las ardillas, tienen un efecto en la dinámica de infección. Pues, yo no creo que tenga una respuesta puntual a eso, porque de entrada, en términos de que la ardilla o la rata pueda servir de reservorio para la transmisión de algún patógeno para las aves o viceversa, es muy poca, porque como son grupos taxonómicos tan distintos, lo que comparten entre ellos es muy poco. Dentro de algunos casos es el virus del oeste del Nilo, ¿no?
que es principalmente de aves, pero ya se ha demostrado que afecta a varias especies de mamíferos, dentro de ellas las ardillas. Entonces, en ese caso sí puede haber una conexión entre mamíferos y aves para la transmisión del virus del oeste del Nilo. Pero cosas que mutan menos o que son más difíciles de transmitir porque su ciclo de vida es más complejo, como protozoarios y gusanos, pues yo creo que está difícil, a menos que ya de entrada la historia natural o el ciclo de vida de ese parásito incluya mamíferos, aves, invertebrados, etcétera, que creo que sucede en algunos gusanos. Ajá. Sí, bueno, siguen habiendo muchas felicidades por tu plática tan interesante y lo Muchas complejo que es gracias. Muchas el gracias. análisis de este tema, ¿no? Y por ahí mencionan que en medicina hay un grupo que está trabajando sobre rabia y enfermedades zoonóticas en murciélagos y otros, ¿no? Y también hay un grupo que estudia hongos entomopatógenos para control de moscas de la fruta, por si a alguien le interesa, te mandaremos el chat para que tú tengas las preguntas. Y si no hay más preguntas, pues no nos queda más que darte las gracias por esta plática tan interesante, tan distinta a lo que generalmente nos platican de estas cuestiones de hospederos y parásitos y vectores. En verdad, muy interesante y muchísimas gracias. Graciela, ¿tú quieres decir algo? No, pues nada más agradecerle al doctor su interesantísima charla, y a todos los asistentes. Y bueno, decirles que los esperamos en la penúltima conferencia, la cual se va a dar dentro de 15 días. Le voy a pasar el micrófono a Noé para que dé el anuncio. Muchísimas gracias, doctor Diego Santiago. Muchísimas gracias a Fue un ustedes por la placer. invitación y muchísimas gracias a la audiencia por tan buenas preguntas. La discusión siempre es muy divertida. Y pues bueno, ahí tienen mis datos. Cualquier cosa que pueda ayudarles, con toda confianza me contactan. Muchas gracias a todos. Le agradecemos mucho, Igualmente, doctor doctor. Santiago. Estuvo muy interesante la conferencia. Y sí, por correo le enviaré su constancia, y le agradecemos mucho justamente esta colaboración que tiene para el seminario. Les comento, la siguiente conferencia es el martes 12 de octubre. Nos vamos a conectar con el mismo ID y en la misma hora. Entonces, tenemos invitada a la doctora Olga Virginia Suárez. Ella es del Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Y va a dar ese martes la conferencia sobre ecología del comportamiento de roedores urbanos en tiempos de pandemia de SARS-CoV-2. Entonces, nos veríamos el 12 de octubre. ¿Sí? Bueno, sin más por el momento voy a dejar de grabar. Perfecto.